Vale. En principio, ya se nos debería estar viendo. En principio se nos debería estar viendo. Vamos eso, a estar esperando unos minutillos aquí para que la gente vea que ya ha empezado y que no estamos en modo espera. Entonces, es eso. Voy a hacer una presentación por si hay gente que nos está viendo que no conoce aquí a Eva. Yo a Eva antes de conocerla, antes de verla, yo la escuché muchas veces. Porque yo estaba escuchando podcast y siempre llegaba a la parte del final y entonces siempre mencionaban a Eva Lamarca y Álvaro de Cózar, todo el rato, siempre, al final todos los podcasts que me gustaban los mencionaban. Y entonces ya empecé a ver y dije, hombre, pero ¿cómo van a ser que los han hecho todas las mismas personas? Para mí era como una cosa, vamos, cuando lo descubrí era como descubrir un secreto casi de decir, pero bueno. Y eso, la primera. El primero que vi fue X-Ray y ya desde entonces vi que erais de una cosa espectacular, la Muchas verdad. gracias. O sea, de decir, es que es increíble que en nuestro país esté haciendo unos podcasts de tanta calidad, es que no encuentras ni, por ejemplo, en Estados Unidos ni nada de eso. O sea, podcasts sobre historia contemporánea, sobre esos hechos, no los Ujú. encuentras. Pero bueno, Eva es periodista, trabajó durante muchos años en una revista que quizá os suene un poco, que se llama Vanity Fair, Ujú. y ahora está en producciones del barrio, donde seguramente también habéis podido ver su trabajo, ya sea en La Sexta, con Salvados, Anatomía de... y en vuestro Spotify seguro, porque ha estado trabajando en algunos de los podcasts más importantes de los últimos años. Está ahí X-Ray, El País de los Demonios, y el que nos trae hoy aquí, que es Misterio en la Moraleja, que recientemente ha sido finalista en la última edición de los premios Gabo. Sí. Acabo de llegar de Eh, Colombia justo. la tenemos justo desde recién llegada de Colombia. Vamos Ujú. a preguntar primero a ver que nos digan que se escucha bien todo por el, Vale, por el chat antes de comenzar con la entrevista como tal. perfecto. ¿Se escucha bien? Que nos digan. Se te escucha doble, pero casi no se nota. Me dicen por aquí. ¿Pero a ti o a mí? A mí, a mí. Todos. Ah, ok. A mí me dicen que se escucha doble, pero que casi no se nota. A ver, ahora, ¿cómo se me escucha? Vamos a probar. Es que esto es ensayo y error. No seré yo quien nos ayude con la tecnología, siento decirlo. No Ahora se seré escucha, yo quien ahora se nos ayude escucha con la solo uno. tecnología, siento decirlo. Ahora te he perdido yo, ha sido una cosa súper rara. Ay, ¿no me escuchas? Ahora te he perdido yo, ha sido una cosa súper rara. Ay, ¿no me escuchas? Ahora te he perdido yo, ha sido una cosa súper rara. No sé qué has Vale. hecho. A ver, Ahora sí. a ver, un momento. No sé qué has hecho. Este. Ahora sí. A ver, un Vale. momento. No sé qué has hecho. Este. Sí. Ahora sí. Vale. No sé qué has hecho. Sí. Ahora sí. Vale. No sé qué has hecho. Sí. Ahora sí. Vale. Sí, perfecto. Vale. Y ya se escucha. Y también se escucha por ahí bien. Es que tenía el directo abierto en otra parte para ver que se estuviera poniendo bien. Ah, Y se entonces se escuchaba duplicaba. repetido, claro. Lo que decíamos se escuchaba también por el otro lado. Vale. Vale. Eh, Perfecto. Pues bueno, antes quería empezar, dije, voy a empezar con una cita de Agatha Christie, ya que el podcast Vamos a hacer un poco un resumen del podcast para la gente Ujú. que no lo haya ¿Lo has visto, que escuchado? deberíais todos verlo, nada más acabéis si no lo habéis visto. Y Eva, ¿puedes hacer un resumen más o menos de qué va? ¿De qué va Misterio y la Claro. Moraleja? Misterio en la Moraleja es un podcast en 5 capítulos que va a la búsqueda del único votante de Podemos en el barrio más rico de España, que es La Moraleja, donde en las últimas elecciones, estas no las anteriores, en las que Pablo Iglesias se presentaba contra Isabel Díaz Ayuso, hubo un único votante de Podemos. Entonces, en formato un poco a lo Agatha Christie, efectivamente, yo voy en búsqueda de ese voto y voy de un personaje en personaje buscando quién ha sido esa persona que supuestamente ha votado a Podemos. Esto es un poco la historia, el crimen político. Este es un poco la sinopsis La para... premisa. Efectivamente, esto es un poco la premisa. Y está, como ya lo ha dicho Eva, muy inspirado en Agatha Christie. O sea, si os gustan las novelas de Agatha Christie es que lo vais a pasar genial.
Y yo, que eso, quería empezar con una pequeña cita sacada de La muerte de Lord Edward, de Agatha Christie, Ujú. que dice, ¿no se da cuenta, Hastings, que todos y cada uno de nosotros somos un misterio completo con capas? Cada uno de nosotros tratamos de juzgar a los demás, pero 9 de cada 10 veces nos equivocamos. Qué Creo, bueno eso. creo que es una cita bastante atingente a la historia que tenemos entre Pues manos. Pues bueno, ya me va presentada. muy bien, ¿eh? No la sabía esa, me ha gustado. Bueno, he querido no sacarla del Orient Express directamente para no truchar el mismo que elegiste tú. Sí, 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 pero está muy bien, que es un poco la misma idea. Yo hace muchos años hice un curso con un periodista que me gusta mucho, que dirige una revista que ahora ya no se puede leer, que se llama Etiqueta Negra, que Ujú. es Julio Villanueva Chang. Tiene un libro bueno, unas clases que él daba que dice de cerca nadie es normal, ¿no? Y es un poco la misma idea de esta cita de Agatha Christie, ¿no? Que somos muchas capas y somos muchas personas a la vez, ¿no? Y muchas veces cuando evaluamos a alguien, pues eso, 9 de cada 10 veces nos equivocamos, ¿no? Porque pensamos que porque es, bueno, pues no sé, lleva el pelo cortado de esta forma es así, o porque va vestido de una forma es asá, o porque emite una opinión sobre algo, pues entonces consideramos que es de una forma, y luego cuando pues pasas mucho más rato con esa persona probablemente te sorprenda. Y esta es un poco la idea del podcast. Sí, sí, o sea, desde luego. Gracias por seguir Ay, al tablero. muchas gracias que nos han dado nos han empezado a seguir. Muchas gracias, María Corral. Y eso es un poco, y además se ve muy bien cuando vas entrevistando a los diferentes personajes, que son muchos muy pintorescos, y Ujú. es eso, y son gente que no te esperarías que dijera las cosas que dice luego. O sea, Claro, el podcast lo que tiene es que te ofrece la posibilidad de que yo llevo un micro siempre muy pequeño, aparte de que, bueno, nosotros jugamos a mi personaje, ¿no? Que no dejo de ser yo en el fondo, esto no me di cuenta hasta que el podcast estaba acabado, ¿no? Y de repente me di cuenta pues que al final yo iba a ser un personaje más de esa historia, o sea, era consciente pero no tan consciente, ¿no? ujú. Entonces, claro, están ahí todas mis torpezas, mi manera de ser y... Y efectivamente el podcast permite, yo voy con un micro muy chiquito, que esa gente hablara con, Eso es- bueno, con cierta libertad, ¿no? Es verdad que yo a muchos los conocía de Vanity Fair y eso es una ventaja que yo tenía y por eso Álvaro, que es el director, que has explicado antes que somos como la pareja que parecemos los de Con faldas ya lo loco, lo hacemos todos juntos, Walter Matthau, y, pues él me decía, es que siento que solo tú puedes hacer esto porque ya conoces a muchos de los personajes y que te van a abrir un poco las puertas, ¿no? Y fue guay porque es verdad que frente al misterio que les planteábamos a todos les apeteció jugar a este juego, ¿no? Porque al final lo que les planteamos es un juego de ¿tú quién crees que has sido? Y Ujú. todo el mundo se sentaba a hablar conmigo, Sí, que fue sí, muy guay, eso. la verdad. Aquí justo enlazamos con las primeras preguntas que quería hacer. Bueno, ya hemos Uh respondido -huh. eso de por qué un podcast. ¿Por qué elegir el podcast como medio para contar las historias? Mira, yo desgraciadamente creo que hoy justo he comido con un editor de libros de una editorial bastante importante y más o menos se publican unos 20.000 libros nuevos, porque luego hay reediciones y tal al año. Bueno, no leemos ni la mitad de la mitad, ¿no? Y en el fondo, si tú, creo que hay otra historia, ¿no? Que si tú te plantearas ante una biblioteca enorme de esta, dirías, bueno, pues cuando acabe tu vida probablemente habrás leído una columna de todos esos libros, es decir, se lee muy poco, Ujú. desgraciadamente. Dos, creo que, bueno, a nosotros nos gusta hacer podcast, es una cosa que empezamos hace tiempo y nos encanta. Y luego además creo que, no sé si esto, por ejemplo, en un formato documental, como yo trabajo en Salvados, como has explicado, pues la gente hablaría con esa misma, ¿no?, naturalidad. Entonces es verdad que el podcast permite, bueno, pues ir de un sitio para otro, ir grabándolo todo y además porque vivimos en una sociedad absolutamente sonorizada en estos momentos. Es verdad que cuando empezamos a hacer podcast aquí, en Estados Unidos ya era como se escuchaba muchísimo, aquí no tanto, pero X-Ray, que fue el primero Álvaro hizo V, las cloacas del Estado, Ujú. y Sí, tuvo bastante éxito, pero es verdad que con la pandemia X-Ray fue como un boom y a partir de ahí la gente empezó a escuchar bastantes podcasts y bueno, pues es una cosa que queríamos experimentar, ¿no? Aprender a escribir guiones casi como de cine, ujú. porque nosotros hacemos, no es conversacional, lo que hacemos está trabajado narrativamente para que sea como una película sonora. Entonces, bueno, pues porque es lo que nos gusta hacer, entonces, pues podcast.
Sí, sí, totalmente lo de la película sonora y además si vas escuchando en orden desde V hasta estás Hasta el escuchando País de los desde Demonios. V hasta el País de los Demonios, puedes ver la evolución claramente porque además V y el País de los Demonios tienen mucha relación entre sí. Tienen mucha Sí, sí, relación entre sí. Desde Nube que al principio ni siquiera se le nombraba hasta que ser como lo que une casi todos los podcasts exacto. de los que habéis hecho. Una figura. Mm, sí, Y sí. bueno, vamos a hablar de historias porque vuestros podcasts brillan por saber coger historias y momentos reales y ser capaz de transmitirlo con una fuerza narrativa que engancha un montón. ¿Cuáles consideras que son los elementos que debe tener una buena historia para elegirla para hacer un podcast? ¿Qué es lo que buscáis Mira, vosotros? ya, nosotros siempre decimos que un tema no es una historia, o sea, no vale decir, no sé, la inflación, la pobreza, eso no es una historia, ¿no? Entonces, Ujú. tener una historia significa que tienes unos protagonistas o un protagonista, unos secundarios. Voy a hacer una cosa que voy a cerrar porque si no se va a escuchar mi WhatsApp. Ya está, que lo tenía aquí abierto, perdón. Que tienes un protagonista, que tienes unos secundarios, que tienes una acción, pero sobre todo que tienes un conflicto, ¿no? Entonces, para que haya una historia, tu protagonista debe vivir un conflicto. Ujú. En X-Ray, por ejemplo, el conflicto en esa historia es el rey que trata todo el tiempo un poco enamorado, se supone que está enamorado de Corina, de escapar de su corona, ¿no? Ujú. Pero hay unos hombres de gris, que son unos funcionarios, unos políticos, y su propio cargo, el Estado, la Casa Real, que se lo impide. Entonces, esa lucha que existe entre que él se quiere quitar la corona y vivir la vida porque no puede más y porque debe ser cansadísimo ser rey todo el tiempo, hay gente que se lo impide. Entonces, en ese conflicto es el que se hace avanzar la historia. En Misterio en la Moraleja, el conflicto que hace avanzar la historia es que una periodista sale a buscar ese voto único de Podemos y en esa búsqueda hay gente que te lo impide pues porque no te lo dicen, ¿no? Porque tú no lo vas encontrando, eso es lo que mueve, es el motor que hace avanzar la acción en un suspense siempre a encontrar ese voto. Entonces necesitas un conflicto para que haya una historia. Y luego, el otro elemento que nosotros creemos siempre es que esa historia debe tener ambición de gran relato, ¿no? O sea, no puede ser algo anecdótico. Y nosotros contamos la historia del rey, pero en el fondo nos contamos a nosotros mismos como país, relatamos el mundo en el que hemos vivido, con unos políticos que pensaban que poner al rey en duda era poner en duda el pacto de la transición, con una prensa que lo tapaba, con un país que no sabía ver quién era su rey, ¿no? Solo sabíamos decir que era campechano. Sí, sí. Entonces, contamos el rey, pero en el fondo nos estamos contando a nosotros mismos. Contamos un misterio en la moraleja, pero en el fondo estamos contando quiénes somos nosotros o quién es esa clase más enriquecida y quién es esa clase de Podemos. Entonces, bueno, y que para que sea una gran historia, además de tener un conflicto y de tener ambición de gran relato, tiene que ser algo sistémico, tiene que pasar durante mucho tiempo, ¿no? Hay que documentar siempre que existe un patrón de comportamiento, o sea, no es que el rey quiera escapar un día de su corona como una cosa, pues un día que le entra una locura y dice, estoy cansadísimo. Es que durante mucho tiempo esa persona pues ha intentado, ¿no? Huir, vamos a decir, y ser libre y tener un amor loco. Y entonces, bueno, de ahí el patrón. Yo creo que si cumple todo eso, es cuando tienes una historia. Sí, sí, es muy interesante. Me ha recordado cuando lo estabas contando, un poco la comparación, no sé si será un poco así loca, pero me ha Uh -huh. recordado un poco a Shakespeare, tirar por Shakespeare, que siempre Gracias buscaba por las historias seguir humanas detrás al de las tablero. intrigas políticas y de eso. Bueno, y de hecho en X-Ray lo decimos, ¿no? Que esta historia, la historia del rey, no puede ser más de Shakespeare. Sí, sí. Entonces, sí, 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 son los cuentos clásicos, son los mitos que se contaban, ¿no? Para entender el mundo nos contábamos cuentos, pues eso, ese cuento. Yo algunas veces doy clases de podcast y digo que para que la gente lo entienda, tú tendrías que poder reducir tu historia, érase una vez un rey que quería escapar de su corona y vivir la buena vida y que para eso se enfrentó al Estado y a todo su país, ¿no? Incluso a su familia, ¿no? O eras una periodista que salía a buscar el único voto de Podemos en el barrio más rico de España. Si tú logras reducirlo a ese érase una vez, Ujú. probablemente tengas una historia. Que es muy interesante. Además es eso, porque los anuncios que se escuchan en Spotify son eso, 10 segundos de anuncios en los que te dicen ¿quién ha sido el único votante de Podemos en La Moraleja? Escúchalo en Misterio en La Moraleja. Y ahí tienes que conseguir que la gente Claro, decida claro. clicar. En un mundo en el que es muy difícil, ¿no? Que todo va muy rápido, no sé, eso es lo hablaba contigo, ¿no? Que la gente ve a doble velocidad las películas, pues captar la atención en ese mundo es bastante complicado, sí, sí. Sí, sí, el mundo de la gente que utiliza TikTok
todo el rato. Es que contar... Claro, se puede contar una historia en TikTok, se puede contar una historia en 3 minutos que dura un TikTok. Es complicado. Y que ni siquiera la gente Pues se queda 3 minutos a verlos. ya, no lo sé si en 3 minutos, bueno, sí, se podría. No soy muy tiktoker, la verdad, pero supongo que sí que se puede contar una historia en 3 minutos, pero con muy pocos matices. Y siguiendo con la historia, esto también creo que lo has respondido un poco antes, que los otros podcasts que tenéis como X-Ray o El País de los Demonios, el narrador siempre es ausente. ¿Cómo llegasteis al punto de que fuera aquí un personaje principal en Misterio de la Moraleja? Bueno, esa es una pregunta que tú te tienes que hacer cuando haces un podcast, ¿no? El que narra está presente en el y por qué debe estar presente, ¿no? En X-Ray no tiene sentido porque el personaje principal es el rey y el rey es el que está por delante de todos y es el que de la historia de la que tú quieres escuchar, él es el protagonista. En El País de los Demonios hay un fiscal anticorrupción, que es el fiscal que investigó al policía Villarejo, y él es el protagonista, él tiene que estar delante del todo, el narrador no tendría mucho sentido que Álvaro, que es en este caso quien narra esos dos podcasts, dijera yo investigué tal. Por ejemplo, en V, Las cloacas del Estado, que él era su investigación sobre Villarejo, tenía más sentido que dijera empecé a investigar, ¿no? y que esté más presente. Y en este caso tiene todo el sentido porque, para mi desgracia, soy la protagonista que sale a buscar ese voto. Entonces, tú lo que vienes es conmigo y yo te llevo y te voy contando cómo voy investigando, cómo voy encontrando o no encontrando al votante, qué cosas se me ocurren para encontrarlo, vienes conmigo a las cenas, yo te llevo de la mano, entonces eso es imposible hacerlo si no soy un personaje. Entonces, tiene que estar justificado el por qué tú utilizas al narrador y lo pones delante, si no hay que echarse para atrás. Los periodistas tenemos mucha tendencia a ser protagonistas y casi nunca está justificado, la verdad. Sí, pero en el caso de Misterio de la Moraleja además es eso. Siempre estás viendo cuál es la siguiente idea que se te va a ocurrir a ti para hacer el cliffhanger para el siguiente episodio, a ver si lo encuentran. Exacto. Y vamos ya directamente a Misterio de la Moraleja, porque la pregunta que subyace en todo el podcast, como ya cuando antes hemos hecho el resumen, hemos explicado un poco, es ¿quién fue el votante de Podemos? Pero uno cuando lo escucha se da cuenta de que esto es simplemente un vehículo para que da lugar a un montón más de historias de los personajes. ¿Cuál es la verdadera pregunta que subyace el podcast? ¿Cuál sería la pregunta? La verdadera pregunta es otra que ¿quieres ese votante? Y ya está. Lo que pasa es que de verdad que no hay más. Lo que pasa es que ir al descubrimiento de ese voto nos permitía explorar un territorio bastante desconocido, que no es otro que el de la gente más adinerada, ¿no? Y eso permite generar como una materia imaginativa, si quieres, que nos hace repensarnos a nosotros como sociedad, ¿no? Entonces, como explicaba antes, pues la mayoría de nuestros podcasts tratan de que nos pensemos como sociedad. Entonces, nosotros queríamos ver a los habitantes o a las personas que viven en La Moraleja en su espacio, ver las diferencias que tienen con personas que no viven allí, entender sus prejuicios o sus no prejuicios, o sus opiniones sobre los votantes de Podemos o sobre ellos mismos. Entiendo que lo que subyace, obviamente, que son el tema de los prejuicios, ¿no? Y nosotros siempre decimos que los prejuicios son juicios que hacemos sin conocer, pero que nos sirven para orientarnos en la vida, o sea, porque tú llegas a un lugar y a veces necesitas encasillar, ¿no? Poner etiquetas. Vamos a decir que tú llegas a una fiesta y tú necesitas poner etiquetas. Y tú llegas, miras y dices, ah, mira, ahí está el punky, ¿no? Y ahí está el hippie, y ahí está el pijo, y ahí está el pibón, y ahí está no sé qué, está bien. Eso probablemente sirva para situarte y para saber dónde tú estás. Pero a partir de ahí hay que pensar el peso que le concedes a esos prejuicios, ¿no? Nosotros yo creo que vivimos bastante en la cotidianidad del menosprecio. Entonces, cuando tú te atreves a conocer a muchas de esas personas a las que primero les has puesto de la etiqueta, esos prejuicios se desvanecen y otros se confirman, no digo que no. En La Moraleja hay personas que calificaríamos de izquierdas y otras de derechas. Lo más interesante para nosotros fue darnos cuenta que cuanto más conocíamos a las personas que entrevistamos, pues más complejos y llenos de matices estaban, ¿sabes? Sus historias de vida. Muchas además se conectaban entre ellos, o sea, ellos pensaban que no tenían nada que ver entre ellos, pero no era verdad. Y lo que fue guay es que decidieron compartirlas con nosotros y mostrar lo diversos y a veces contradictorios, pero desde luego siempre eran súper interesantes que eran. De hecho, gracias a ellos hay podcasts, o sea, si no hubieran sido capaces de contarse tan bien,
no habría historia. No sé si te he respondido. Sí, o sea, es una muy buena respuesta, por supuesto. Y además has hablado como de los prejuicios y de los estereotipos que tenemos, eso, cuando entramos en una habitación y vemos, este lo clasificamos como tal, este, para navegar el mundo. Además, Claro. quería hablar como de una cosa que hay en el podcast, además de la pregunta y tal, que es la novela policíaca. La Ujú. novela policíaca y detectivesca, que además es una novela con muchos estereotipos, o sea, con muchas convenciones de género, con muchos personajes arquetípicos, etcétera. Total. ¿Cómo nace la unión entre Misterio y la Moraleja y la novela detectivesca? O el misterio del detective. Mientras lo estás haciendo, ¿te das cuenta de que tiene tintes de Agatha Christie o decides hacer una historia No, enfocada tipo Agatha Christie? no, desde el principio, cuando nosotros leímos la historia en El País, Ujú. esto era una noticia en El País que sacó un periodista que se llama Fernando Peinado, maravilloso, que siempre le dimos las gracias y siempre le damos las gracias porque joder, nos ha dado una de las mejores historias que hemos hecho. Desde el principio Álvaro me lo plantea como creo que puede ser la... De hecho, él me decía una de los personajes, bueno, o Hércules Poirot o Miss Marple, ¿no? Yo le dije, Sí. bueno, Miss Marple va a ser posible con 60 años menos. Y entonces, sí, desde siempre, o sea, desde el inicio nos dimos cuenta que tenía los tintes de esa búsqueda detectivesca y que iba a ser como una especie de novela para el verano en formato podcast, ¿no? Y que tenía la gracia de ir buscando, bueno, pues sí, pues me fijo en sus zapatos, me fijo no sé qué en estas cosas, ¿no? Que Sherlock Holmes también hacía. Ujú. O sea, que desde siempre estuvo concebida como una historia justo por eso, porque tiene todos los arquetipos, están en las novelas de género y la idea era desmontarlos todo lo posible o montarlos o que ellos los construyeran. Ujú. Entonces, sobre esa base arquetípica, jugar con eso, ¿no? El mayordomo, la mujer no sé cuántos, la escritora de novelas, el hijo del conde, el nieto del conde en este caso, el hijo rebelde de los coleccionistas de arte, ¿no? Ujú. Hay muchos arquetipos, pero luego está bien que cuando te acerques se desmonten o no, bueno, en fin, esto, el empresario millonario, esta es un poco la idea. Claro, porque lo bueno de que existan estos arquetipos y que la gente los tenga en la cabeza es que luego se pueden subvertir una vez sabes la historia. Claro. Eso, el caso del hijo de los coleccionistas de arte, quizá el que llama más la atención dentro del podcast, porque es el que todo el mundo, cuando se escucha la descripción, dicen que es músico, que es no sé qué, dices, vale, ya lo Eres tenemos. tú. Eres tú, porque empiezan a funcionar todos tus arquetipos, todos tus prejuicios empiezan a ponerse en marcha, ¿no? El tío que te hace música parecida a los Beatles, que no quiere ser como sus padres, que no quiere estudiar administración de empresas, ¿no? Que es un poco como que trabaja poniendo cafés. O sea, su madre Sí, dice, sí. bueno, Rodrigo está un poco perdido, eh, pone cafés, ¿no? Dices, bueno, claramente este tío no quiere estar en el lugar que supuestamente le ha tocado por nacimiento. Entonces, Ujú. bueno, pues sí, puede ser, puede ser. Sí, sí, es eso, que todo el rato, además tiene lo bueno de una novela detectivesca, que es que tú todo el rato estás como teniendo las pistas, intentando adivinarlo tú en la cabeza, como queriendo adelantarte incluso a ti, Eva, que lo estás adelantando, o sea, que lo estás viviendo. La persona Ya. que decir, vale, es este, Eva todavía no lo sabe, pero yo ya sé que va a ser el hijo al final. Bueno, esta es la gracia, ¿no? Normalmente el público suele ser más inteligente que el que lo está narrando, así que podría ser posible. Pero sí, sí, no, la gente me mandaba mensajes que era como guay, en plan, de verdad que creo que es este, mira a ver tal, y claro, obviamente ya llevábamos unos capítulos escritos por delante, no todos, porque los acabamos casi a la vez, casi que vosotros los estabais escuchando, pero sí, Claro, estaba... además que estuvo muy bien poder verlo periódicamente, que se fueran estrenando con el tiempo a una serie de misterio, yo creo que le viene muy bien, que ahora con la cultura esta de Netflix y tal, que las estrenan toda la temporada del mismo día, se pierde un poco la gracia, que es comentarlo con la gente, cuál es la sospecha, qué crees que ha pasado. Bueno, yo creo que hay para todos los gustos, porque hace poco me decían que había gente que esto le había matado, porque era como no puedo aguantar y gente que no ve o no escucha los podcasts hasta que no están todos colgados. Bueno, en este caso nosotros consideramos que era mucho mejor que ese run run estuviera ahí, ¿no? Y que la gente fuera hablando, y es verdad que, es que si no consumimos muy rápido, o sea, una cosa que a Ujú. nosotros nos ha costado muchísimo hacer, la gente la consume, pues si quieres la puedes consumir en 2 horas, porque cada capítulo son 20 minutos y son 5 capítulos, pues nada, es que en nada te las has comido.
la gracia está, ¿no?, en crear este hype de quién es el posible votante. Claro, sí, yo recuerdo de eso, o sea, antes de que saliera el último episodio, desde el penúltimo, es que fue mortal, o sea, había unas ganas de ver qué pasaba en esa cena. Que bueno, que eso era pequeño spoiler para la gente que la vaya a ver, pequeño spoiler. No, o sea, No hay una pasa cena nada, al final. no pasa nada, no pasa nada. Hay una cena al final. Bueno, en los primeros episodios vemos ya cómo aparecen palabras como no, este es un pijipi, o yo es que no quiero ser una señora de la moraleja, que también aparece mencionado. ¿Hasta qué punto el lenguaje refleja las realidades de estos grupos sociales o los crea? Yo no soy lingüista, entonces no sé cuánto puedo responder a esta. Yo entiendo que la lengua es una parte integrante de la realidad social, cultural, y a la vez es síntoma de esa realidad. Entonces, bueno, observando cómo las personas se comunican, pues probablemente entendemos una parte importante de sus normas de comportamiento, de sus valores, ¿no? Porque la lengua no vive separada de nosotros. Pero no sé cuánto lo creas o ya existe si no lo nombras, ¿no? Que existe relación entre el lenguaje que una persona utiliza y la forma en que percibe el mundo, pues seguramente, ¿no? No sé si determina totalmente cómo entendemos, cómo memorizamos o cómo vemos la realidad que nos rodea. No lo sé, no lo sé. ¿Existirían los pijipis si ellos no les hubieran puesto nombre? Pues no sé, igual existirían y se llamarían de otra manera. ¿Existirían las señoras de la moraleja si no tal? Lo que está claro es que hemos necesitado nombrarlos, ¿no? Ellos han necesitado poner, hay una necesidad de un uso, o sea, y la lengua, los vocablos se crean porque uno necesita nombrar algo. Entonces, en este caso, pijipi, además que no sé quién fue el primero que lo creó, pero efectivamente explican, ¿no?, los valores que esas personas tienen. O sea, hay una persona que dice el votante es un pijipi que está en el monte con un poncho. Sí, sí. Entonces yo le digo, ok, ¿dónde están esos pijipis? ¿En qué monte y con qué poncho, ¿no? Y a medida que pasa el podcast tú te das cuenta que quizá hay pijipis en muchos sitios y con poncho, ¿no? Y con poncho, efectivamente. Y con poncho. Y que hay ponchos en muchos otros sitios y en otras circunstancias, ¿no? Además, yo me di cuenta justo, pues además hablé con una amiga estilista y me decía, bueno, pero si es que los ponchos justo este año son súper la moda, o sea, es que Hermès los ha puesto tal, que Louis Vuitton los ha sacado a la pasarela. Entonces, ¿son hippies que votan a Podemos o resulta que los ponchos cuestan 1.000 euros y están en las pasarelas? Pues hay ponchos en todos los sitios. Sí. Entonces, ahí está, ¿no? Todos esos grises en los que nos movemos y para esa persona un pijipi con un poncho era un votante de Podemos. Para mí quizá, o para mí, para otros o lo que sea, pues un pijipi con un poncho puede ser un pijo literalmente con un poncho de 1.000 euros. Claro. Me gusta además el poncho porque es como eso, la representación física de estas cajas, de estos estereotipos que tenemos que aparecen en el podcast durante todo el rato. Me pareció muy ingenioso. Además, cuando vuelve luego al final, de nuevo un pequeño spoiler, vuelven los ponchos. Claro, bueno, es darte cuenta de eso, ¿no? Que ese es el final. El final no vamos a hacer spoiler, pero nosotros sentíamos que nunca va a haber un final a la altura de un misterio que para ti ha sido tan grande. O sea, hay gente que se decepciona, gente que tal, ¿no? Pero la reflexión va más allá de eso, va más allá de que en cada espacio, ¿no? Yo luego voy a otro espacio que es un festival de música y hay otro tipo de gente que también quizá vota unificadamente o no. Bueno, no voy a decir más porque es que si no luego lo cuento todo. No, claro, no podemos decir si al final se encuentran los votantes, sino eso ya cada uno que lo escuche en su casa. Pero bueno, hablando de espacios, en el podcast también se habla mucho de los espacios. Empezamos en la iglesia en el primer capítulo, por ejemplo, y se habla de eso, de espacios, de normas sociales, cuando se habla de los restaurantes, en el que el restaurante al que llevas para formalizar una relación. ¿Cuál sería el equivalente a estos lugares? ¿O existe unas normas tan claras en unos barrios no tan privilegiados como La Moraleja? Yo creo que la construcción de las ciudades, de los espacios que compartimos, dicen cosas de nosotros y de cómo han estado hechos. Es decir, en el pueblo de mis abuelos la gente sale a la calle y comparte las aceras y cena en la calle, ¿no? Y eso es un espacio de comunidad. Y ha sido,
o otros lugares que conozco en los que todos han decidido dónde van a poner el parque y cómo van a construir ese espacio común, ¿no? Entonces, a mí lo que me llamaba la atención de La Moraleja es que, en el centro está el golf y a partir de ahí se construye todo lo demás. Eso dice algo del lugar en el que estás, ¿no? O sea, que le concede una importancia muy grande a un espacio, en fin, bueno, pues que cuesta un dinero, que es un deporte no para todo el mundo, que no tal. Entonces, eso está en el centro. 2, nadie va por las aceras, es decir, no hay, sí, la gente corre, pasea y tal, pero no es un espacio de comunidad las aceras, mientras que hay otros lugares, otras ciudades en que las aceras son espacios de comunidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es el espacio de encuentro? Hasta donde a mí me explicaban, era la iglesia. Efectivamente, yo vi cómo en la iglesia se saludaban, se hablaban, se conocían. Es decir, y me dijeron que poco más, que no había muchos más espacios de comunidad, ¿no? Yo creo que hay otros que en otras ciudades, o no sé cómo decirlo, en otras urbanizaciones hay otros espacios de comunidad. Quizá te encuentres, yo vivo en un barrio donde yo sé que todas las personas que tienen hijos más o menos van al mismo parque, ¿no? Bueno, Peya Millatuis me explicaba que sus hijos, quiere decir que si tu casa tiene 10.000 metros cuadrados de jardín, pues juegan dentro del jardín, ¿no? No juegan en la calle. Él me decía, yo jugaba en la calle en mi país, mis hijos aquí no juegan en la calle, juegan en mi terreno de 10.000 metros cuadrados. Claro, yo, por ejemplo, vivo en un bajo, ahora no me veis, pero a mí me caen cosas de los vecinos. Entonces, pues obviamente que tengo que compartir con ellos el subirles las bragas, los calcetines, ¿no? Eso crea comunidades y espacios. Entonces, ellos, en principio, en La Moraleja, donde más comparten es la iglesia. Pero he de decir que fui a las últimas elecciones y los vi votar y estuve viendo, y la verdad que la gente, de repente me di cuenta que se conocía más de lo que parecía en un principio. Creo que también muchos llevan a los mismos colegios, ¿no? Que se ven a la puerta del colegio, bueno, que hay ciertos espacios que comparten más, pero no son el parque, no sé, no es el parque, porque es que no van a jugar al parque, juegan en sus casas con sus propias... Si tú tienes aquí, yo tengo un gimnasio, o no, donde va todo el mundo del barrio, o una piscina donde va todo el mundo del barrio, no, porque es que ellos tienen su propio tenis, su propia piscina, entonces, bueno, pues todo eso son espacios que no creas. Uh-huh. Y a la hora de hablar con los entrevistados, ¿cuánto crees que ayudó tener un marco narrativo como es el detectivesco para que estuvieran más cómodos hablando de temas que tocaban la política? Porque en este país, y esta es una reflexión que hay también en el podcast, cuesta mucho como hablar abiertamente de a quién votas o cuáles son tus opiniones políticas. Claro, es que además yo nunca les preguntaba a quién votaban. Yo solo les preguntaba quién crees que es el votante de Podemos. A partir de ahí ya cada uno decía lo que quería. Creo que nosotros siempre decimos que las preguntas dan miedo y que las historias apasionan. Entonces, una de las cosas que más me gustó y que siempre les he agradecido mucho es que fueran tan capaces de tomarse con humor y de vivir esto como un juego tan divertido en el que entraron todos. Y lo digo porque fue hasta con el lenguaje, ¿no? O sea, yo me sentaba con ellos y me decían, tu asesino es tal. Yo no había hablado de asesinos, ¿no? Pero cuando tú ya entras en esa dinámica, es maravilloso. O sea, las hermanas Cuétara que aparecen en el podcast, que son herederas de la familia Cuétara de las galletas que todos conocemos, bueno, pues de repente se les ocurrió la idea de que yo colgara una especie de pancarta a la entrada de La Moraleja que pusiera quién ha sido el que ha votado a Podemos, ¿no? O sea, entrar en esa dinámica de jugar, yo les mandaba una carta para que la transmitieran a todo el mundo y todo el mundo se la reenviaba, ¿no? Entonces, estaban muy dispuestos a jugar porque estaban jugando al misterio. Entonces, por supuesto que no hubiera sido lo mismo si me hubiera sentado y hubiera dicho, no, vengo a saber a quién votas. Pues no, y aparte que es que no, porque cada uno puede, porque el voto es secreto, porque cada uno puede votar a quien quiera, entonces ese no era el objetivo. Efectivamente, y se nota eso, que todo el mundo se lo pasa bien, vamos, hay veces que incluso en alguna entrevista alguien dice, pero esto se va a grabar, y tú le tienes que aclarar, le dices, no, pero si llevas 2 micrófonos, ¿cómo no se está grabando? Sí, al final, ¿no? En ese encuentro final que hacemos un poco a lo Hércules Poirot, ya el spoiler ya está hecho,
Claro, pues habíamos puesto un montón de micros, pero la gente estaba cenando, pues, ¿no? Como picando algo, entonces no eran como muy conscientes. Entonces hay una persona que dice, pero todo esto es verdad, pues es que esa persona justo llevaba un montón de micros encima, o sea, no sé cómo no se había dado cuenta. Sí, 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 sí. sí, vamos, escuchar esa cena final es muy divertido, pero grabarla tuvo que ser bastante complicado. Fue un dolor de cabeza bastante fuerte y además yo creo que ahí hay que afinar mucho el oído porque nosotros hicimos un trabajo de cada uno llevaba un micro, eso significa un canal, ¿no? Entonces, hasta cuando ellos estaban, yo luego lo que hago es que escuché imagínate, estuvimos 5 horas, ¿no? Pues me escuché las 5 horas de cada uno de los personajes, porque Wow. si en medio de que alguien decía algo y tú reaccionabas a tu propio micro, ¿no? Hay un momento dado que es gracioso, ¿no? Que creo que una de las concejalas de Ciudadanos, que además es coleccionista de arte, dice, bueno, este queso me apasiona, como lo descubra el Pepe me soborna, pero lo dice para sí misma, para su camisa. Y yo lo escuché, entonces lo puse. Entonces tú vas a escuchar, en esa cena eres un testigo privilegiado porque vas a tener la posibilidad de escuchar lo que cada uno le está diciendo casi a su interlocutor de al lado o para sí mismo, que hay gente que habla en voz alta, ¿no? Incluso pues hay un momento en el que hay alguien, ¿no? Que se le escucha decir algo que puede ser que sepa quién es el votante. Y eso yo, claro, solo lo supe una vez escuché ese canal de micro que tenía puesto, porque en ese momento esa persona estaba súper lejos de mí y yo no lo podía escuchar. Entonces, bueno, esa es la gracia que tiene ese encuentro final. Sí, sí. De nuevo, instamos a todo el mundo a que se vea el podcast y disfrute del encuentro final. Después, como momento culminante de todo el podcast, porque de verdad merece un montón la pena. Vamos ahora con una de las entrevistas que realizas a Peja Mijatovic, que en ella él reivindica el derecho de la gente a cambiar de idea. ¿Es la gente reticente a cambiar de idea? Quizá porque tiene una concepción demasiado firme de lo que es su identidad que no quiere contradecir. No lo sé si somos reticentes a cambiar de idea, lo que sé es que somos contradictorios y que está bien, y que está bien. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta de que somos contradictorios. Y a él quizá en esa conversación, que sí no vamos a desvelar porque creo que es un regalo de entrevista, porque, no sé, creo que él fue muy de verdad, que se explicó muy de verdad, pero es como una gran contradicción ante la que él no se da cuenta. O sea, a él le parece plausible ser las dos cosas que es, ¿no? El niño que fue la persona que vivió en un país comunista y lo que hoy es, y no le parece que esas ideas sean contradictorias, y quizá para él no lo es, porque sus realidades son distintas, ¿no? Que a cada uno que juzgue lo que sea. Lo que creo es que a veces nos cuesta darnos cuenta que somos contradictorios. Eso sí lo creo, a mí misma me pasa, pero no sé si te puedo responder más a esto. Hasta ahí llego. Aquí me planto. Ay. En el segundo episodio volvemos un poco por aquí, porque escuchamos la frase, nunca conoces a nadie del todo. ¿La gente en general tiene una idea clara de sí mismos o por el contrario se centran más en pensar en los demás? Pues es que me estás haciendo hacer casi de psicóloga del mundo, o sea, Te que estoy me por vas las a preguntas decir. que le hacías tú a tus entrevistados. A ver, la gente, ¿cómo que necesitas saber? La ¿Tiene una gente, idea clara de sí mismos? O sea, ¿se dedica a reflexionar más sobre quién es él? ¿O, por el contrario, piensa más en los demás? En intentar jugar a los demás sin a lo mejor pensar mucho en sí mismo. pues yo creo que hay gente de todo tipo. Yo tengo una amiga que se tiene estudiadísima, ¿no? Y que sabe muy bien quién es ella y que se entiende muy bien y se analiza muy bien. Creo que en general la tendencia es que nos cuesta evaluarnos a nosotros mismos y somos mucho más capaces de ver a los demás, ¿no? Y pues que nos pasa con el amor, a veces, no sé, de fin de semana hablaba con unas amigas y todas veíamos muy claro que una persona estaba como perdiendo su tiempo claramente, pero o sea, ella no lo veía, pero lo veía claramente respecto a otro, o sea, a veces leernos a nosotros mismos es lo más complicado, ¿no? De ahí que probablemente lo más interesante, y supongo que es la búsqueda, ¿no? Esa es la búsqueda y de esto van estos podcasts, de conocernos. Y el conócete a ti mismo, ¿no? Esa gran idea va de esto. Y estos podcasts intentan eso, intentan que nos pensemos a nosotros mismos.
pero hay gente que tiene gran capacidad de análisis sobre sí mismo y hay gente que solo, pues así no se lee nada y a los demás los lee súper bien, no sé. Vamos ahora con la conversación que ya mencioné antes de Mónica y Silvia Cuétara, a los que la gente que nos está escuchando conocerá por las galletas Cuétara. Que se dice que los pilares fundamentales de cómo proyectas quién eres son lo que llevas puesto, los colores que llevas puestos y tus movimientos. ¿Qué opinas? Yo suelo opinar poco. Yo tenía en cada uno de mis guiones, cuando me sentaba con ellos, tenía una frase que tenía arriba puesta: acuérdate de solo escucharlos y no juzgarlos. Entonces, otra cosa es que yo pueda tener una opinión personal o no. Lo que pienso es que ella, en este caso es Mónica Cuétara, es especialista, ella es especialista en todo el tema del estilismo, de la visión, entonces, claro, ella lo habla desde este punto de vista, ¿no? Lo que dice es el cómo te mueves, el cómo te vistes, ¿no? El cómo hablas, dice mucho de quiénes somos, algo así, ¿no? Bueno, lo mismo que hemos dicho antes, creo que a veces también puede provocar una distorsión de la realidad. Creo que durante mucho tiempo eso probablemente se ha intuido así y ella misma también, yo creo que lo dice en el podcast, o al menos desde luego lo hablé con ella. Creo que Zara ha hecho un tabula rasa con esto y que mucha gente pues ha democratizado la moda, ¿no? Es decir, que por X dinero, no muchísimos, ¿verdad? Pues, en fin, yo no quiero decir que todo el mundo pueda pagar eso, porque los mundos son muy amplios y todos somos los pobres de alguien y los ricos de alguien, y eso se nos olvida mucho pensarlo. Entonces, hay mucha gente que no se puede comprar ropa en Zara. Pero bueno, creo que en general Zara ha democratizado la moda y que, por tanto, muchas veces tú puedes ver a alguien vestido y no saber cuáles son sus ideas, y que sus ideas pueden ser muy variadas. Yo tengo amigos que votan a la izquierda, dijéramos, pero que a lo mejor no están de acuerdo por X motivos, por ejemplo, con el aborto libre, pero a favor del matrimonio homosexual, pero no en contra, no sé qué, porque lo que intentamos también, o lo que vemos, lo que acabas viendo en este podcast también, es que uno vota por motivos muy variados y piensa cosas por motivos muy variados. Es que a veces tú tienes una historia de vida que hace que pienses X sobre la transexualidad, y que pienses X sobre los colegios públicos, y que pienses X sobre, ¿no? Porque las razones son muy variadas. Entonces, bueno, pues lo de la ropa, lo mismo. Creo que puede servirnos en un momento dado para poner las etiquetas cuando llegas a un lugar, pero que luego hay que saber ver más allá de todo eso, ¿no? Sí, hay gente que lleva una camiseta blanca que vale 500 pavos. Sí. Y no se sabe. A alguien le parece una camiseta blanca, ya, pero pues no. Una camiseta blanca de 500 euros. Sí, ese es un fenómeno curioso de... No sé si ves o sigues la serie de Succession. Que eso, cuando ves a la gente que son billonarios con todo el dinero del mundo y ves que visten, pues eso, con una camiseta plana blanca, unos vaqueros y unas zapatillas blancas perfectamente normales, pero a lo mejor valen 10.000 euros cada cosa. Sí, Succession yo creo que es una de las series que mejor, desde mi punto de vista, retrata a la clase alta, vamos a decir. Y de esto me estoy acordando también que justo cuando os decía que estuve en las últimas elecciones en La Moraleja, me pasé el día entero allí y estaba con Fernando, que fue la persona, Fernando Peinado, que sacó la noticia del País sobre el único votante de La Moraleja. Y bueno, Fernando no... Bueno, yo al estar en Vanity Fair, pues al final he tenido un poco más de relación con el tema de la moda y tal. Y entonces me decía, pues si la gente aquí viene con unos vaqueros, una camiseta y unas zapatillas de deporte, ¿no? Y con una estrella. Me decía, todo el mundo lleva las zapatillas de la estrella, ¿no? Le dije, bueno, las zapatillas estas de la estrella, que no conoces, son unas Gus y valen entre 400 y 600 euros. Y entonces se quedó como de, ¿qué me estás contando? Entonces, claro, o sea, saber leer eso es bastante... O sea, a ti te parece que van casi deportivos casual, que no, que sí, pero llevan encima más de 1.000 euros la mayoría, ¿no? Que eso hay que... O sea, no hace falta ir en traje de chaqueta. De hecho, muchas veces cuando vas, ¿no?, como sobrevestido es claro síntoma de que, bueno, de que no es tu espacio a lo mejor natural en el que te estás moviendo.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo que eso que... Y de nuevo volvemos al poncho. El poncho, que puede ser un poncho que te compres por 5 euros o uno por 1000 euros. Y Exactamente, tienes que tener el ojo entrenado para ver la diferencia. exacto. Y eso, bueno, también hemos sacado ahí otra de las preguntas que se plantean en la cena final de esto, que es que si podemos votar a una persona por el afecto personal que tengamos por encima de las ideas de su partido, que sobre todo se ve en los pueblos, cuando la Ujú. gente vota porque conoce a la persona y no por el y no por el partido que sea. Y esto se está un poco, no sé qué opinas, que esto que se está un poco como externalizando a la política en general, de que la gente es fan de los políticos. Claro. Bueno, este planteamiento llega porque yo tengo que hacerme la pregunta de quién ha sido el posible votante. Entonces empiezo a ver todos los posibles factores, ¿no? Bueno, esta persona me dice que le gustaría ir a la guerra, está a favor de ir a la guerra porque es mujer y quiere la igualdad hasta en la guerra, ¿no? Pero a la vez Podemos en ese momento estaba en contra de la guerra de Ucrania. Puedo descartarlo. O sea, tú tienes que mirar todos esos factores. Y luego te das cuenta que hay muchos factores. De repente te llegan los factores personales, ¿no? Los factores de los afectos, y esos existen. Pues porque tu vecino se presenta y confías en tu vecino. Yo reconozco que probablemente amigos que son de derechas, dijéramos, o sea, que votan, imaginemos, al Partido Popular y que si se presentaran, porque pienso que son honestos, honrados, inteligentes, ¿no? Que tendría un problema, porque Sí, sí. diría, tendría un problema, que no es que aquí acabo de decir un poco, pero quiero decir, tendría un problema en el sentido de que probablemente esa persona haría que mi voto, yo me planteara cuál es mi voto. Entonces eso le pasa a mucha gente y en los Ujú. pueblos más, que conoces a todo el mundo, ¿no? Obviamente luego hay eh, bueno, pues hay un plan, ¿no? Que hay un partido que tiene un plan desde arriba, que viene desde Madrid, que no sé qué, no sabes cuánto va a poder cumplir tu vecino estas ideas que quizá tú sientas que va a poder cumplir. Pero claro que los afectos son uno de los factores más importantes. La emoción y los sentimientos son siempre las cosas más importantes, de Sí. las más. Otra frase del podcast, que es la de sale más barato sentir que pensar. Claro, y esto lo decían al contrario, ¿no? O sea, decían, nadie se lee lo que proponen los partidos y apelar a los sentimientos y a la tripa, puesto que las emociones sabemos que son muy importantes, pues como saben que funcionan, los partidos lo utilizan, ¿no? Ujú. Pues sí, pues sale más barato y claro, porque es que hay que dedicarle mucho tiempo a leerte a lo que piensan o lo que planea hacer el partido al que supuestamente vas a votar y luego también hacer ese control, ¿no? Ciudadano que cada uno puede ejercer o no, decir, oye, dijeron que iban a bajar los impuestos o no lo han bajado, o ver, ¿no? Si tus políticos están diciendo la verdad o no cuando se presentan en una entrevista, en fin, eso es muchísimo más duro y enfrentarte a que probablemente la persona que has votado no ha hecho lo que dijo Ujú. o ha mentido o todo eso es un trabajo. Es mucho más fácil lo sentimental, claro. Siempre sale más barato. Y ahora, para cerrar hablar de Misterio en la Moraleja, así un poco abierto, ¿cuáles son para ti las lecciones aprendidas en tu paso por la Moraleja? Pues es una pregunta que Álvaro y yo nos sentamos a pensar mucho, que habíamos aprendido con este podcast después de todo, y yo creo que nuestro mayor aprendizaje, hemos llegado a la conclusión, es que la democracia tiene mucho más que ver de lo que pensamos con el humor. Y que para ser respetuoso con lo que llamamos la democracia, debemos tomarnos un poco menos en serio nuestras opiniones y mirarnos con más humor, porque esa es la mejor forma de poder hablar con los otros. Que la democracia es un juego muy serio, pero que hay Ujú. que tomársela con menos gravedad. Y también para poder tomarte tan en serio tus opiniones probablemente hace que no te, bueno, pues que no mires las de los demás, ¿no? Entonces, tomarte con menos gravedad, ser capaz de ponerte la piel del otro, intentar escuchar lo que el otro piensa, sea bastante más interesante para este juego democrático, ¿no? Que al final nos hemos creado entre todos, ¿no? Ujú. Y personalmente, que no tiene nada que ver el que he aprendido yo personalmente, porque este ha sido un proyecto que, bueno, pues que al final ha sido
Bueno, empezó como una anécdota y eso, y al final hemos acabado en Colombia, en finalistas de los premios Gabriel García Márquez, que es un poco como donde había proyectos de gente que, bueno, pues había destituido presidentes, habían parado la tala de la Amazonia, no sé qué. Yo pensaba, Dios mío, nosotros, ¿no? Con este proyecto del votante de Podemos, pues personal me he dado cuenta que cuando me lo paso bien, normalmente la gente ve el resultado, se lo pasa bien también, ¿no? Y que no hay que renunciar a eso como objetivo vital y que es un lujo y que no me gustaría que fuera una excepción en mi vida, seguir trabajando, pasándomelo bien. Pues muy, muy interesante esas lecciones que son muy importantes y que todos debemos aprender escuchando el podcast Misterio en la Moraleja en Spotify. Muchas gracias por la cuña. Y bueno, tanto en Misterio en la Moraleja como en tu trabajo en La Sexta hacéis mucho periodismo de investigación. Y ahora hay como una corriente dentro de en todo el mundo o sea, de la llamada posverdad. Y al hablar de sentimientos contra verdad, contra razón, ¿crees que la gente sigue interesada verdaderamente en saber la verdad? ¿O es más cómodo simplemente vivir con tus creencias y con lo que tú sientes? Probablemente sea más cómodo porque tú estás en un cajón, ¿no? En el que y estar todo el rato evaluándote a ti mismo, poniéndote en duda y reevaluando tus conocimientos y lo que piensas, pues es más complicado y es más costoso, es lo que hablábamos antes, exige un esfuerzo informativo grande, exige un repensarse todo el tiempo, ¿no? Exige justamente de lo que hablábamos, exige tomar al otro, el que está enfrente, como un sujeto activo, válido e inteligente, tanto como tú. O sea, y te lo digo desde el lado de la derecha y desde la izquierda, es decir, que los de izquierdas piensen que los de derechas son tontos o los de derechas piensen que los de izquierdas son tontos, ¿no? Pensar que el otro, por muy diferente que piense a ti, puede ser tan inteligente como tú, es algo que todavía cuesta mucho, porque como piensas que tienen unas ideas distintas, pues no lo ves que sea inteligente. Eso para mí es un error de base enorme. A la vez que es verdad que es más cómodo, sigo pensando, porque si no, no me dedicaría a esto, que creo que hay gente que sí, que está... O sea, siempre intento tratar, o siempre intentamos, en este caso, la mayoría de las cosas las hago con Álvaro, tratar a los que nos escuchan como personas inteligentes. Entonces, quiero pensar que sí quieren informarse, quiero pensar que quieren repensarse, quiero pensar que están dispuestos a aprender, a cambiar, a ver el punto de vista del otro y a tenerlo en cuenta de verdad, ¿no? Y desde ahí es de donde yo trabajo. Luego no sé si la realidad me da la razón o me la quita, pero solamente desde ese lugar soy capaz de seguir trabajando, porque si pensara que el cambio es imposible, pues no lo haría, ¿no? Porque básicamente me dedico a recopilar información, a ponerla en orden, a que esté bien contrastada, bien chequeada y a contársela a la gente para que entienda el mundo en el que viva. Entonces, quiero pensar que están dispuestos, ¿no?, a que aunque piensen que algo no es así, pues lo van a leer para ver si quizá están equivocados. Hay que pensar eso, estoy totalmente de acuerdo. Puede ser o no verdad, pero desde luego que hay que pensarlo, eso seguro. Y pues muchísimas gracias, Eva, ya para ir acabando, para acabar ya, simplemente para toda la gente que nos está viendo en casa, unas recomendaciones de misterios veraniegos. Aparte de, por supuesto, Misterio en la Moraleja en Spotify, de X-Ray, de El País de los Demonios. Algunos misterios de cine, televisión, novela, podcast, algún otro podcast que quieras recomendar. Mira, creo que el gran misterio de ahora mismo, el gran misterio es qué va a pasar el próximo domingo con las elecciones, sí. Pero más allá de eso, el último podcast que me ha gustado mucho y que es verdad que era uno de mis grandes favoritos para que ganara los premios Gabo, que no éramos nosotros, o sea, yo no me podía creer que estuviéramos ahí. Es una historia que me ha encantado y es la historia se llama Superman en Chile, es de Radio Ambulante, le ha hecho un colega chileno y es la historia de unos actores, unas actrices en el Chile de Pinochet que se ven amenazados de muerte y solo se les ocurre una idea y es quién es la única persona que en este momento puede salvarnos, el mayor héroe en ese momento de la historia
casi mundial en ese momento era Superman. Entonces llaman a Christopher Reeve y les dice, ven a ayudarnos. Y Christopher Reeve acepta esto, o sea, dice, ¿quién es Pinochet? ¿Qué está pasando? Corro riesgo, mi vida corre riesgo si voy a ayudaros. Le dicen sí, y él dice, vale, entonces voy a hacerlo. Y entonces es la historia de cómo Christopher Reeve va a Chile y ayuda a esos actores. O sea, es una historia real, alucinante, yo no la conocía. Además, en medio hay una historia muy genial y es que la persona que acoge a Superman en Chile, su hijo era como si Superman fuera Dios. Entonces un día entra en su casa y se encuentra que Superman está en su piscina y casi le da un síncope. Me ha encantado, o sea, no os he hecho ningún spoiler porque escucharlo es maravilloso y me parece, vamos, es que no me parece ni medio real esta historia. Entonces ese podcast es uno de los que más me ha gustado este verano. Y luego recomiendo, si os interesa el mundo, no sé si es un misterio, pero creo que las drogas son un gran misterio. Este año, hace poco, he estado en Nueva York y Nueva York huele a porro entero porque es legal. Y creo que es un mundo que está por descubrir y me está interesando mucho un podcast que ha producido True Story, con el que trabajamos, es la productora de Álvaro, que trata todo el tema de las drogas y que se llama, ahora voy a ser esta horrorosa en la que de repente se me ha olvidado el nombre, pero os lo digo ahora mismo. Y está muy guay porque explica cómo hay políticos que consumieron LSD y por qué, cómo el yagé, ¿no? puede utilizarse en determinadas cosas terapéuticas y para qué puede servir, cómo el MDMA puede servir para la terapia de pareja. No sé, creo que puede ser muy interesante. Y ahora, os lo enviaré porque de repente me he quedado totalmente en blanco, fatal. Es de Acorde Media y True Story, es el podcast. Bueno, buscad True Story y el podcast. Exacto, ahí está. Fatal, es un momento fatal. No, bueno, ya lo buscad en casa. ¿Alguna película? Y el otro es Superman en Chile. Superman en Chile. ¿Alguna película? Creo, esto es rarísimo, pero rarísimo porque no... creo que la película que más me ha gustado este año es muy loco porque creo que está súper bien hecha. A ver, seguro que hay más, pero de las últimas me ha encantado la historia de las Nike Jordan en fin. O sea, de verdad que está increíble hecha, increíble. O sea, cómo logran contarte la historia de cómo convencen a Jordan, cómo esa marca que no tenía nada que hacer contra Adidas y Converse logra, ¿no? Conseguir pasar a la historia como lo que es hoy y cómo está contado narrativamente es brutal. O sea, los americanos no tienen ningún miedo a decir, pues aquí fuimos unos paletos, aquí lo hicimos mal, aquí nos equivocamos, pero luego remontamos. O sea, se dan cuenta de lo importante que es narrativamente caer para luego levantarte. O sea, podría haber seguido una hora más en el cine viendo esa película. Sí. Es genial, es brutal. Sí. Air se llama, está en Amazon Prime, por si alguien la quiere ver. Yo también tuve la suerte de verla en el cine, me pareció también muy, muy buena. Está muy bien. ¿Y las de puñales por la espalda, qué opinas? Las de puñales por la espalda es porque sientes que el podcast de Misterio de la Moraleja es eso. En fin, creo que no debo decir nada al respecto. O sea, pero ¿tú crees que... Esto me lo preguntaba en la cadena SER. ¿Tú crees que Misterio de la Moraleja es un puñales por la espalda? Yo, sería como lo de... Porque a puñales por la espalda son las pequeñas historias. Una historia de puñales por la espalda. Yo creo que sí, porque además tiene un elemento que tiene puñales por la espalda, que es comentar sobre la alta sociedad, comentar sobre los ricos, que pasa en las dos películas. Entonces es un poco hablar de la alta sociedad y de ver un poco más allá de esta persona es simplemente rica. Intentar conocer más allá. Sí, pero también hay una parte así como de... No lo sé, igual me equivoco, pero ¿hay un punto más de reírse de los ricos? Sí, quizás sí, quizá hay un punto más, sobre todo en la última, en la segunda sí que hay un punto más, que en Misterio de la Moraleja es eso, lo que tú dices, de intentar tratar de que no se trate de tonto a nadie en el... Sí, o sea, esta cosa de malditos ricos nosotros nos hemos intentado alejar mucho, sí, ¿no? Sí. Porque, por lo que os digo, porque creo que todos somos el rico de alguien y el pobre de alguien. Y porque además yo no voy a ningún sitio a reírme de nadie, ¿no? Como mucho a reírme con...
Sí, sí, sí. Y ese punto es el único que veo que es discordante con Puñales por la espalda. Sí, sí, Pero bueno, entonces el es titular, recomendable igual. el titular es Misterio en la moraleja no es como Puñales por la espalda, es mejor. Es mejor que Puñales por la No, espalda. no, no, es distinto, es distinto. Para nada. Es distinto. Bueno, muchísimas gracias, Eva, por estar Nada, aquí con nosotros, con la gente del tablero. De verdad, es todo un honor que gracias a vosotros. una periodista tan grande, tan increíble, se venga aquí a charlar un ratillo. Soy ¿Vale? muy chiquitita, yo creo que mido 1,70 m, pero es mentira, así que nada que ver. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a todos los que habéis estado aquí viéndonos, a los que luego nos veáis en diferido. Y eso, permaneced atentos esta semana, el 23 el domingo, que vamos a tener un directo grande hablando de todo lo que está pasando en directo. Y Ah, todo, ya me acuerdo del podcast, se llama Atajos Mentales, me ha venido así con la esta. atajos mentales, pues Eso, perfecto. Atajos mentales, perdón. ved Misterio en la Moraleja y todo el mundo, independientemente de que vote, pues id a votar el domingo, id a votar Exacto. el 23 de julio. Muchas gracias y Muchas pues gracias a todos. nos vemos. Chao. Hasta luego, Alejandro. Chao, chao.